Tres. Bueno, muy buenas noches a todos compañeros, es un gusto saludarles. Y abogada, pues bueno, nosotros le vamos a explicar sobre el proceso de ratificación interna de los tratados internacionales en el contexto hondureño. Vamos a comenzar con el compañero Levi, quien va a explicar su flujograma, pero antes de todo, pues vamos a comenzar a compartir la presentación de los flujogramas, los cinco flujogramas. Compañeros, por favor, me confirman la pantalla. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, abogado y compañeros. Pues a mí me tocó, voy a exponer sobre el proceso de la ratificación del tratado. La firma del convenio debe ser suscrita por el presente reglamento autorizado de la institución correspondiente. Este tratado es de nuestro país, en el que pudimos indagar, y pues me gusta mucho todos los convenios que tenemos, pues, y es muy importante ver que conocemos muchas cosas. Y pues pude ver que comienza con aprobación del Congreso Nacional. En el contexto del convenio se remite al Congreso Nacional, donde es analizado, discutido, aprobado mediante un decreto. Esto quiere decir que se reúnen todos los parlamentarios, como dije, para la ratificación del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, en este caso, sería nuestra presidenta, ¿va? Que ella la que firma y se ejerce sus atribuciones constitucionales, procede a la ratificación oficial del convenio, emitiendo el instrumento de ratificación correspondiente. Posteriormente, el depósito del instrumento de ratificación. Este proceso de ratificación es debidamente depositado ante el secretario general del mecanismo regional o internacional competente. Como puede ver, van. Posteriormente entra en vigor, el convenio entrará en vigor para la República de nuestro país a partir de la fecha en que se haya perfeccionado el depósito del instrumento de la ratificación. Esto es muy importante, compañeros, y pues abogada, pues miro que los convenios es muy importante, pues porque atrae muchos beneficios a nuestro país, pues nos hacemos valer por sí mismos. Y pues es de mi poca participación, pues lo dejo ahí con el compañero Daniel, que va a explicar un poco más el de tema. Gracias, compañero Levi. Bueno, continuando con la participación, pues yo les voy a, de igual manera como el compañero Levi, les voy a explicar sobre el proceso interno de este, de esta ratificación en nuestro país. Bueno, la primera etapa de la ratificación, pues comenzamos con la negociación y la firma, ¿verdad? Que la negociación y la firma corresponde al presidente y el canciller que negocian y firman el tratado internacional. Pues si es un tratado de su competencia, que sea una competencia exclusiva, puede firmarlo sin previa aprobación del Congreso, aunque debe siempre, de igual manera, informar inmediatamente al Poder Legislativo o al Congreso, ¿verdad? En este caso. Como segunda fase tenemos el envío al Congreso Nacional. El tratado se remite al Congreso para su aprobación previa. Entonces, esto es obligatorio, ¿va? Para todos los tratados. En el artículo 16 de nuestra Constitución menciona de que todo tratado debe ser previamente autorizado o ratificado por el Congreso Nacional. Entonces, excepto los de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, como les había mencionado anteriormente. Como tercera fase o etapa de la ratificación tenemos la revisión en comisiones. Esto es que el Congreso lo asigna a comisiones legislativas que son especializadas. Puede ser estar en las relaciones exteriores, jurídica, finanzas, entre otras. Y lo que hacen estos entes es que analizan las implicaciones como los derechos humanos, territorio, finanzas públicas, ¿verdad? Modificaciones legales o constitucionales requeridas, dependiendo de qué temática trata el tratado, ¿verdad? La otra sería el debate y votación en el Pleno o en el Congreso. El Pleno
del Congreso debate el tratado, por ejemplo, la votación normal por una mayoría simple. eh, y la votación calificada puede ser tres cuartos si el tratado afecta al territorio, soberanía o requiere una reforma constitucional, como lo vamos a aplicar más adelante, ¿verdad? Bueno, aquí está. ¿La reforma constitucional necesaria, sí o no? Bueno, si el tratado contradice la Constitución, antes de ratificarlo, debe seguir el procedimiento de hacer una reforma constitucional, ¿verdad? Y esto lo menciona la Constitución en el artículo 17. También implica hacer debates, aprobación en dos legislaturas o por referéndum según el tipo de reforma. Em, También por último tenemos la ratificación presidencial, ¿verdad? Que una vez aprobado por el Congreso, y reformada la Constitución en caso de que fuera necesario, ¿verdad? Si afecta en alguna cláusula de la Constitución, se hace reforma, si no, no. Entonces, si es así, se envía al presidente para su formal ratificación, ¿verdad? Y como último paso tenemos la publicación en la Gaceta, que una vez ratificado, pues el tratado se publica en el Diario Oficial La Gaceta y este entra en vigor y su incorporación al derecho interno de nuestro país. Para que una vez hecho esto, pues el tratado ya tiene efecto, ya tiene un efecto en sí en cuanto a la legislación de nuestro país. Bueno, muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero que le va a explicar el otro flujograma. Siguiente compañera, creo que es la compañera Didra. Hola, buenas noches, compañeros. Es un placer estar con ustedes aquí. Buenas noches, abogada. Okay. Me toca explicar a mí sobre el proceso de ratificación interno del Tratado de Honduras. Como podemos entrar a este tema, tenemos primeramente la negociación del tratado, en la cual establece los contactos iniciales que debe tener el objeto, de cual se define pues, las posiciones de cada uno. El mismo está encabezado por el Poder Ejecutivo. Vaya, continuemos con la siguiente, que es la firma del tratado, que esta sirve para poder autenticar el texto que se quiere negociar y ser aprobado por los negociadores. Esta consiste de que siempre la firma siempre tiene que estar ahí ante todo. La ratificación es la fase que perfecciona jurídicamente un tratado, el mismo que manifiesta la voluntad, la potestad de los estados, la cual considera que el mismo está obligada internamente para su aprobación. Primero, como decimos, teníamos la ratificación, la firma, ahora la ratificación, ahora vamos con la revisión. La revisión es la modificación interna que puede tener las disposiciones. Recuerde que ante todo tiene que existir estos pasos para poder llegar a la revisión. Compañeros, ¿se puede subir un poquito la pantalla, por favor? Serían muy amables. Y en el quinto punto tenemos el debate y la aprobación. Siempre en toda negociación, en todo, tiene que intervenir el debate. ¿Por qué? Porque recuerden que no todos van a estar de acuerdo para poder aprobarse cierto programa. Entonces, este consiste de que es un tratado que después de la firma, la misma tendrá un efecto jurídico en la rectificación de la modalidad de que se está tratando de utilizar o que no llegaron a un acuerdo. La publicación, ¿cómo podemos ver con la publicación? La publicación es un tratado internacional que implica la difusión oficial, que fue para que las partes puedan darse a conocer de lo cual se está tratando una negociación, siempre y cuando esta publicación tiene que ser en el diario oficial, la Gaceta, sí, siempre para que pueda surtir efecto. Depósito del instrumento de la ratificación. Este depósito consiste en de que tiene que estar aferrado y tiene que llegarse a su conclusión de que todo tiene que estar en el proceso para la cual tenga que tener un texto original, y ya que el tratado es multilateral y una entidad diagnosticada para su custodia. La entrega en vigencia, como lo podemos decir, esto ocurre cuando este se vuelve jurídicamente vinculante para el siguiente de la disposición, tal como lo estableció el compañero anteriormente. El artículo 6 de la Constitución de la República establece que todo tratado puede entrar en vigor siempre y cuando tenga estas facultades de la cual acabo de mencionar. Consecuentemente, lo dejo con mi compañera que le va a explicar el siguiente programa.
Ok, dándole continuidad al tema, tenemos también la negociación, como habíamos dicho, la negociación y la firma del tratado, ya que esta está encabezada por el Poder Ejecutivo, el presidente, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta negocia y firma tratados internacionales como otros estados o organismos internacionales. Ya una vez la firma, perdón, no implica una obligación jurídica interna, sino una manifestación de voluntad de obligarse en el futuro. Como punto número dos tenemos que la firma del tratado, ya que este es por el Poder Ejecutivo, firma el tratado con otro, el Estado y organismos internacionales. Ya una vez que esté la firma, esta la envía al Congreso Nacional para para la ratificación. Esta la revite el presidente, el tratado firmado por el Congreso Nacional. También está la revisión o comisión de la Comisión Legislativa. El tratado es analizado por uno o varias comisiones del Congreso, usualmente relaciones internacionales o legislativas, perdón. Ya una vez cuando esté la revisión, viene el debate, la aprobación en el Pleno, en el Congreso Nacional. Esta se discute porque aprueba o lo rechaza, podemos decirlo así, en sesión de plenaria del Congreso. Esta requiere una mayoría simple o calificada dependiendo del contenido, porque el tratado firmado debe ser sometido a la aprobación sobre el Congreso Nacional, según el artículo 205, numeral 30 de la Constitución. Dice que también que el Congreso discute y aprueba o rechaza, como lo habíamos dicho, al tratado mediante un decreto legislativo. Es importante también mencionar que si el Estado afecta a aspectos constitucionales, se requiere una reforma constitucional previa o su interpretación, le podríamos decir así. Ya una vez la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, a través de la ratificación, el tratado debe ser publicado en el Oficial de la Gaceta para que sea obligado y aplicado en el derecho interno. Por el decreto legislativo es publicado oficialmente. También tenemos el depósito en el instrumento de ratificación. La Secretaría de las Relaciones Exteriores envía el instrumento la ratificación al organismo o otra parte constante. Y como por último tenemos la entrada en vigor. Bueno, la entrada en vigor depende de las cláusulas del tratado, por ejemplo, una fecha específica o la ratificación por ambas partes. Ya una vez en vigor, el tratado tiene una jerarquía supralegal, ya que ésta puede superar las leyes ordinarias para inferir a la Constitución conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El tratado, ¿cómo se llama? Establece que el mismo puede ser inmediata o una fecha posteriormente. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, buenas noches, abogada y compañeros. Gracias por el espacio. Pues también, ¿verdad? Me gustaría eh, explicarles, ¿verdad? Las etapas de la ratificación, ¿verdad? O el proceso de la ratificación de un tratado internacional. Pues como paso número uno está, ¿verdad? La negociación y celebración del tratado, ¿verdad? En este caso, pues el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes diplomáticos o funcionarios públicos, perdón, negocian y celebran los tratados entre otros estados. Como, como segundo paso, ¿verdad? Está la aprobación, ¿verdad? Por el Congreso Nacional. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de ser ratificados por el Poder Ejecutivo. Como tercer paso, ¿verdad? Está la ratificación por el Poder Ejecutivo. En este caso, ¿verdad? En la ratificación, el presidente de la República, en el ejercicio, ¿verdad? De sus funciones y atribuciones constitucionales, procede, ¿verdad? A la ratificación del convenio.
Como paso número 4 está el depósito, ¿verdad? Del instrumento de ratificación. En este caso, ¿verdad? ¿Cree que la puede ampliar un poquito más la imagen, por favor, compañero? Tiene ahí. Ok, gracias. En este paso, ¿verdad? El paso número 4 que trata del depósito del instrumento es debidamente, ¿verdad? Depositado ante la Secretaría General del Mecanismo Regional competente. Y como paso número 5, ¿verdad? La entrada en vigor. Entrada en vigor, ¿verdad? Para la República de Honduras a partir de la fecha en que se haya perfeccionado el depósito del instrumento de ratificación y se haya cumplido las condiciones regionales necesarias para su entrada en vigencia. Gracias. Bueno, muchas gracias compañeros a todos por su aporte. Y bueno, ahora vamos al rol de las preguntas. Voy a dejar de compartir y vamos con una pregunta que me corresponde a mí. Pues aquí dice explicar sobre la firma definitiva y el depósito de un tratado, ¿verdad? Bueno, cuando nos referimos a la firma definitiva de un tratado, en nuestro país es un acto formal mediante el cual el Estado de Honduras confirma su consentimiento obligatorio, y este proceso ocurre después de la aprobación interna y sigue los pasos como ser la aprobación del Congreso Nacional y la ratificación por el Poder Ejecutivo. En el Congreso Nacional, el tratado es discutido y aprobado mediante un decreto legislativo, ¿verdad? Si el tratado versa o contradice sobre derechos humanos, fronteras o soberanía, requiere mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso. En cuanto a la ratificación por el Poder Ejecutivo, pues una vez aprobado por el Congreso, el presidente de la República firma el instrumento de ratificación, que es el documento oficial que confirma la aceptación del tratado. Este instrumento siempre debe ser refrendado o avalado por el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Eh, en cuanto al depósito del tratado, cuando nos referimos al depósito, es el paso final para que la ratificación sea efectiva ante la comunidad internacional. Este consiste en qué se deposita, ¿verdad? Bueno, el instrumento de ratificación firmado por el presidente y refrendado por el canciller y ante quién se deposita, ¿verdad? Este depende del tipo del tratado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los tratados multilaterales se entregan a organismos o estados depositarios o designados como puede ser la ONU, la OEA, el SICA, que el SICA es el Sistema de Integración Centroamericana, el CARICOM, que abarca la parte del Caribe. También tenemos los tratados bilaterales que se deposita ante el gobierno del otro país firmante. Si es con México, se envía a la Cancillería mexicana, ¿verdad? Si es con Costa Rica, la Cancillería de Costa Rica y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias y lo dejo con otra pregunta a la siguiente compañera. Hola, buenas noches. A mí me toca la siguiente pregunta. ¿Qué instituciones intervienen en dicha ratificación? Bueno, claro y preciso está. Podemos decir que el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperativa Internacional, Congreso Nacional de Honduras, los órganos legislativos del Estado y Poder Judicial. El Poder Judicial es opcional. ¿Por qué? Porque recuerden que eso se aplica siempre y cuando las demás instituciones no están de acuerdo y quieren llegar a una negociación breve, clara y concisa. ¿Cómo podemos decir ahí? El Poder Ejecutivo es el presidente, es el que se encarga de las firmas, que se encarga de la firma, ratificación del tratado y inicia el proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la que negocia y transmite el tratado al Congreso. El Congreso Nacional es el que aprueba y reza el tratado mediante decreto legislativo. El Poder Ejecutivo, como lo dije anteriormente, puede ser ratificar los conflictos de la constitucionalidad y otras entidades consultivas, solo si los tratados requieren asesoría técnica especializada.
seguidamente lo puedo dejar con mi compañera que continúa con la siguiente pregunta. Dando con la siguiente pregunta, ¿cómo y cuándo empezará a surgir los efectos nacionales e internacionales en el tratado? Aquí tocaremos dos puntos. A nivel internacional, un tratado surtirá efecto internacional para Honduras cuando sea firmado por el Poder Ejecutivo, generalmente a través del presidente o el canciller, sea ratificado internamente por las autoridades competentes, Congreso Nacional y Ejecutivo. También está que se cumplan las condiciones de entrada en vigor establecidas por el tratado, como por ejemplo puede requerir un número mínimo de ratificaciones o una fecha específica. Honduras notifique formalmente su ratificación a los demás estados, parte o al depositario del tratado. En resumen, internacionalmente, el tratado entra en vigor cuando Honduras ratifica al tratado y se cumplan todas las condiciones internacionales previstas en el mismo. Como punto número dos, tenemos a nivel nacional estos efectos dentro de Honduras. Para que un tratado tenga efectos jurídicos internos, es decir, que sea aplicable dentro del territorio hondureño, debe cumplir con el siguiente proceso constitucional, como lo habíamos dicho antes. Como primer punto, la firma del tratado. Como punto número dos, tenemos que el envío al Congreso Nacional. Punto número tres, la aprobación legislativa. Punto número cuatro, tenemos la ratificación por el Poder Ejecutivo. Y como último punto, la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Aquí también tenemos cuando empiezan a surgir efectos a nivel internacional, cuando Honduras ha ratificado el tratado y se cumplen las condiciones de entrega en vigor. En el nacional, cuando el Congreso lo aprueba, el Ejecutivo lo ratifica y se publica en el Diario Oficial de la Gaceta. Los dejo con mi siguiente compañero para que les continúe con la siguiente pregunta. Gracias, señora. Buenas noches. Pues yo les voy a explicar, ¿verdad?, cómo se hace la publicación, ¿verdad?, del tratado para que surta efecto en Honduras. Bueno, para, para que pueda ser publicado en la Gaceta, pues ya tuvieron que haber pasado las dos primeras etapas, ¿verdad? Que es la aprobación por el Congreso, ¿verdad? Y luego la ratificación por el Poder Ejecutivo. Una vez, ¿verdad?, aprobada, ¿verdad?, por el Ejecutivo, en este caso por la presidenta, viene la publicación en el Diario Oficial, la Gaceta. El decreto de aprobación, ¿verdad?, del tratado se remite a la Dirección de Publicaciones para ser publicado oficialmente, para que posteriormente, ¿verdad?, ya con la publicación en la Gaceta del tratado, ya surte a efectos jurídicos. Se incorpora al derecho interno según el artículo 16 de nuestra Constitución de la República, adquiere fuerza vinculante dentro del país y prevalece sobre las leyes ordinarias en el caso del conflicto según el artículo 18. Gracias. Bueno, muchas gracias compañeros por su valiosa participación. Hemos aprendido bastante. Y bueno, hemos culminado con esta tarea y pues, y gracias a la abogada por darnos unas muy claras indicaciones.